Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos acompaña con el libro de Jeremías, este gran profeta. Dios reconstruye, quiere decir el nombre de Jeremías, capítulo 17, del 5 al 17. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, no dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Queridos amigos, qué maravillosa esta lectura del profeta Jeremías. En realidad, dentro de esta profecía estamos encontrando un gran libro sapiencial también en Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confiar simplemente en los bienes superficiales, en los bienes de la tierra. Si abuela ella que ni de zapato se me manderamos a la necajombe, ni de zapato. Entonces, queridos hermanos, qué importante esta sabiduría. ¿Cuál harán tu cátedra? Porque puede haber esa capona veña de una, va a decir una maldito quien confía en el hombre. Puede decir confiar en las cosas del mundo. Los obispos de latinoamericanos, Medellín, 1969, poder, plata, placer, las 3 P famosas, ¿verdad? Confiamos en eso y nos alejamos de Dios. Busca el apoyo de las criaturas y aparta su corazón del Señor. Aparta su corazón del Señor. Entonces quiere decir que otro loite y ese va a ser como un cardo en la estepa. Nunca recibe lluvia, habitará en árido desierto. Y claro, después decimos, no me sale esto, no me sale aquello, y después buscamos magia para que todo nos salga bien. Pero la ñande uy, llamamos no peñande yarabe, y coñande nace un bebé. Queridos hermanos, es tan sencillo. Primera parte de esta sabiduría bíblica: maldito el hombre que confía simplemente en las cosas del mundo. Ahora viene la segunda parte. Ahora el que pone su confianza en el Señor será como un árbol plantado junto al agua. Se alarga la corriente sus raíces, no teme la llegada del verano, su follaje siempre está verde. En un año de sequía no le inquieta. Y porque estamos bebiendo de la gracia y de la fuente de Dios. Queridos hermanos, recordemos que vivimos en comunidad. La palabra de Dios se escribe para toda la comunidad. Todos somos responsables unos de los otros. Así es que, queridos hermanos, todos tenemos que ayudarnos a hacer un camino de salvación. Es decir, en la comunidad. Encontremos este gran secreto que el Señor día a día nos está regalando. Un secreto a viva voz. Seguir y adherirse al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.